Muy buenas tardes, profesora. A continuación, la presentación de la CA final, conformada por los integrantes Angie Alejandra Sánchez Melgar, de la ficha 53392, la compañera Joana Marcela Betancur Alvarado, de la ficha 52487, el compañero José Miguel Barón Paramo, de la ficha 53392, la compañera Wendy Teresa Sterling Lugo, de la ficha 52487, y quien habla, Carlos René Bautista, de la ficha 52487. Vamos a arrancar la temática con la presentación de los fluidos en reposo, que es la primera temática que registra en el sílabus de nuestra materia. Allí vamos a empezar con los fluidos en reposo, como había dicho anteriormente, en donde destacamos primero que todo a la densidad y la presión, en donde la densidad la relacionamos entre la relación que existe entre la masa y el volumen de un fluido. La densidad varía entre los líquidos y gases y es fundamental para determinar la presión de un fluido. Por otro lugar, la presión es la fuerza que un fluido ejerce sobre una superficie por unidad de área. En un fluido de reposo, la presión depende de la profundidad y la densidad del fluido. A cada uno de los ejemplos a continuación vamos a utilizar pues un ejemplo en la vida real. El cálculo de la presión y de la densidad es crucial en las represas de los submarinos y en el diseño de tanques de almacenamiento. Vamos a continuar ahora con el principio de Pascal, que establece que es un cambio de presión en cualquier punto de fluido incomprensible que se transmite uniformemente a todos los puntos del fluido. Se aplica más que todo, lo podemos ver en los frenos hidráulicos, en las prensas hidráulicas y en los sistemas de levantamiento de coches. Continuamos con el principio de Arquímedes, que es el que nos notifica que un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Un ejemplo de esto es la base de la flotación de barcos y submarinos y se utiliza para medir la densidad de objetos mediante el método de desplazamiento de agua. También nos comprende en el fluido de reposo la presión en los gases. En los gases la presión depende de la temperatura, el volumen y la cantidad de gas. Un uso en la vida real se usaría o se notificaría, como lo podemos ver en los neumáticos, en los globos aerostáticos y en el sistema de refrigeración y aire acondicionado. También contamos en este momento con la tensión superficial y capilaridad. La tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido, causada por la atracción entre moléculas en la superficie del mismo. Y la capilaridad es el fenómeno por el cual un líquido sube o baja en el tubo estrecho debido a fuerzas de adhesión y cohesión. La capilaridad es la clave en el ascenso de agua en las plantas y la tensión superficial que permite que los insectos caminen sobre el agua. A continuación, los fluidos en movimiento. En este encontramos la particularidad de la ecuación de continuidad, que ésta establece que para un fluido incomprensible, el caudal, que es la cantidad de fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo, se mantiene constante a lo largo de una tubería. Se aplica en el diseño de tuberías y sistemas de riego. Lo podemos ver también en las mangueras. Aquí tenemos una temática que nos comprende la ecuación de Bernoulli. Relaciona la presión, la velocidad y la altura en un fluido en movimiento. Establece que la suma de la presión, la energía cinética y la energía potencial es constante a lo largo de una línea de flujo. Un uso en la vida real se utiliza en el diseño de las alas de avión, en las chimeneas y en los sistemas de ventilación. Continuamos con el tubo de Venturi, que es un dispositivo basado en el principio de Bernoulli, que permite medir la velocidad de un fluido en una tubería mediante la variación de presión en diferentes secciones. Un uso en la vida real sería en los carburadores, en los medidores de flujo y equipos médicos para administrar oxígeno. Continuamos con el teorema de Torricelli, que es el que nos comenta que la velocidad de un fluido que sale por un orificio es en un recipiente abierto donde se mide el volumen en raíz cuadrada de la altura. Un uso en la vida real sería en las fuentes de agua y en los sistemas de evacuación de fluidos. Continuamos con el flujo, hablando del flujo sanguíneo,
que es el que nos notifica la circulación de la sangre en un ejemplo de fluido en movimiento en el cuerpo humano, influenciado por factores como la viscosidad, la presión arterial y el diámetro de los vasos sanguíneos. Esto nos ayuda a comprender el flujo sanguíneo y es vital para tratar todos los problemas cardiovasculares en la vida real. Seguimos con la viscosidad, que es la resistencia que presenta un fluido al flujo. Un fluido muy viscoso como la miel fluye lentamente, mientras que uno de baja viscosidad como el agua fluye rápidamente. La viscosidad es importante en la industria de los lubricantes, en el flujo de petróleo y en los tratamientos médicos relacionados con la sangre. Continuamos ahora con la dinámica de fluidos. En la dinámica de fluidos podemos determinar la ecuación de la cantidad de movimiento, que ésta describe cómo la cantidad de movimiento de un fluido cambia debido a las fuerzas aplicadas sobre él. Es una forma general de la segunda ley de Newton aplicada a los fluidos. Un uso en la vida real sería en esencia de las ingenierías de cohetes en el diseño de propulsores y turbinas. Continuamos con la ecuación de la energía, que es la que relaciona la energía interna y cinética y potencial de un fluido con el trabajo y el calor transferidos al sistema. Es fundamental en el estudio de la termodinámica de los fluidos. Un uso en la vida real se utiliza en las industrias energéticas, en el diseño de motores y en el sistema de refrigeración. Continuamos con los sistemas de ecuación Navier-Stokes, que son ecuaciones fundamentales que describen el movimiento de los fluidos, teniendo en cuenta las fuerzas de viscosidad, la presión, la aceleración en el flujo. Estas ecuaciones son difíciles de resolver, pero son esenciales para describir flujos complejos. Y un uso en la vida real sería que se aplican en el estudio de fenómenos meteorológicos, en la aeronáutica y en las simulaciones de flujos industriales. Continuamos con la presión hidrostática, que la presión hidrostática es la que nos comenta que dentro de un punto de un fluido, debido al peso del fluido sobre él, se calcula con el uso en la vida real. Es crucial para el buceo, el submarinismo y la ingeniería de presas y tanques de almacenamiento. Y terminamos con la medida de la fuerza ejercida por un fluido. La fuerza que un fluido en reposo o en movimiento ejerce sobre una superficie puede calcularse a partir de la presión y el área de contacto. Se aplica en la construcción de estructuras como presas, puentes y vehículos que interactúan con fluidos como barcos y aviones. Continúen, compañeros. Introducción a la termodinámica. Sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico es una parte del universo que estudiamos en la termodinámica. Puede ser una sustancia o mezcla de sustancias con límites definidos. Dentro de este sistema puede ocurrir intercambios de energía como calor y trabajo. Es importante para entender cómo funcionan los sistemas en equilibrio y cómo podemos usar la energía de manera eficiente. Hay diferentes tipos de sistemas, como lo son el sistema abierto, con intercambio de materia y energía, el sistema cerrado, que es sin intercambio de materia, y el sistema aislado, que es sin intercambio de materia ni energía. Variables termodinámicas. Las variables termodinámicas son propiedades físicas que describen el estado de un sistema termodinámico, como la temperatura, la presión, entre otras. Estas variables son utilizadas para analizar y predecir el comportamiento de los sistemas en función de los cambios en la energía y la materia que experimentan. Por ejemplo, la variable intensiva no depende de la cantidad de sustancia presente. Para el ejemplo tenemos la temperatura, la presión. Y variables extensivas depende de la cantidad de sustancia, como por ejemplo el volumen o la energía. Calor y temperatura. Dentro de los conceptos de estos dos ítems tenemos: la temperatura es una magnitud física que mide la energía cinética promedio de las partículas en sustancia. Se expresa en varias escalas, siendo las más comunes los Celsius, los Kelvin y los Fahrenheit. La temperatura se mide con termómetros y no depende de la cantidad de sustancia presente. Por ejemplo, dos cuerpos de diferente tamaño pueden tener la misma temperatura, pero diferentes cantidades de calor. Por otro lado, el calor es la transferencia de energía térmica entre cuerpos a diferentes temperaturas. Se mueve del cuerpo más caliente al más frío hasta alcanzar el equilibrio térmico. El calor se mide en joules o calorías y su cantidad depende de factores como la masa y la naturaleza del material. Ahora, en cuanto a la variación de la temperatura, este es el cambio de la temperatura de un objeto debido a la absorción o liberación de calor.
Cuando un objeto absorbe calor, su temperatura aumenta y cuando libera calor, su temperatura disminuye. En cuanto a las escalas de temperatura, una escala de temperatura es un sistema de medición que asigna valores numéricos a la temperatura de un objeto o sustancia. Estas escalas permiten cuantificar térmicas y en ellos está, por ejemplo, la escala Celsius. Se basa en el punto de congelación a 0 grados Celsius y de ebullición a 100 grados Celsius del agua, por ejemplo, a presión atmosférica. Ampliamente es utilizada en la mayoría de los países para la vida cotidiana y la ciencia. Tenemos a continuación la escala Fahrenheit. En esta el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit. Su uso principalmente está en Estados Unidos y en otros países. Ahora, la escala de Kelvin. Escala absoluta donde 0 kelvins es el cero absoluto, el punto en el que las partículas tienen mínima energía térmica. Su uso más común es en ciencias físicas y termodinámicas. Ahora, la escala de Rankine. Es similar a la de Kelvin, pero se utiliza grados Fahrenheit a 0 grados Rankine es el cero absoluto. Usada en algunos campos de ingeniería, especialmente en Estados Unidos. Estas escalas permiten medir y comparar temperaturas de manera precisa y son esenciales para atender fenómenos térmicos. Ahora, equilibrio térmico. El equilibrio térmico es un estado que se alcanza cuando dos o más cuerpos en contacto tienen la misma temperatura. Este fenómeno ocurre cuando un cuerpo más caliente transfiere calor a uno más frío hasta que ambos alcanzan una temperatura común, momento en el cual cesa el intercambio de calor. Unos ejemplos comunes tenemos, por ejemplo, el termómetro. Un termómetro se calienta o se enfría hasta igualar la temperatura del líquido que mide, indicando así el equilibrio térmico. Por ejemplo, el café y la leche. Al agregar leche fría a un café caliente, ambos líquidos eventualmente alcanzan una temperatura intermedia. El equilibrio térmico es fundamental en diversas aplicaciones, desde la medición de temperatura hasta procesos industriales y naturales. Ahora, en cuanto a la transmisión de calor es el proceso físico mediante el cual se intercambian energía térmica entre diferentes cuerpos o partes de un mismo cuerpo debido a una diferencia de temperatura. Este fenómeno ocurre hasta que se alcanza un equilibrio térmico, es decir, cuando las temperaturas se igualan. Existen tres mecanismos principales para transferencia de calor, como lo son la conducción, la convección y la radiación. Ahora, la dilatación térmica. La dilatación térmica es el fenómeno físico que ocurre cuando una materia aumenta su volumen a ser calentado. Este cambio en el tamaño se debe a que, al aumentar la temperatura, las partículas que componen el material vibran con más energía y tienden a separarse entre sí. Existen tipos de dilatación térmica como lo son la lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Ahora tenemos la fase de la materia, el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia sólida se transforma en líquido, manteniendo un equilibrio entre ambos estados. Este fenómeno ocurre a una temperatura constante y es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de sustancia presente durante la fusión. Las sustancias absorben calor sin que su temperatura aumente, lo que permita que el sólido y líquido coexistan. Punto de ebullición. Un punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido se iguala a la presión que rodea el líquido, provocando que éste se transforme en gas. Es una propiedad que depende fuertemente de la presión ambiental. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar, pero a altitudes más elevadas donde la presión atmosférica es menor, el punto de ebullición de agua es más bajo. Teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases es un marco teórico que describe el comportamiento de los gases a partir de la interacción de sus moléculas. Se fundamenta en varios postulados clave, como lo son el movimiento aleatorio, la separación y tamaño, la dependencia de la temperatura. Esta teoría no solo aplica en propiedades macroscópicas de los gases ideales, como la presión y la temperatura, sino que también establece conexiones como la mecánica estadística, permitiendo deducir comportamientos en reacciones químicas y fenómenos en transportes de gas. Cambios de fases de la materia. Los cambios de fases de la materia son transformaciones que ocurren entre diferentes estados de agregación.
como lo son sólido, líquido, gaseoso y plasma, sin alterar la composición química de esta sustancia. Estos cambios son generalmente provocados por variaciones en la temperatura y la presión. Tipos de cambios de estado tenemos la fusión, la solidificación, la vaporización, la condensación, sublimación y desionización. También tenemos la sublimación inversa. Estos procesos son reversibles y no cambian la naturaleza química de la materia involucrada. Ahora tenemos la ley de Boyle. La ley de Boyle, formulada por Robert Boyle en 1662, establece qué es un gas ideal. La presión P es inversamente proporcional al volumen, cuando la temperatura y la cantidad de gas se mantienen constantes. Tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria, como en el funcionamiento de jeringas, cilindros, gas y en procesos de automatización que utilizan pistones y émbolos. Ley de Gauss. La ley de Gauss es un principio fundamental con el campo de la física que establece el flujo total de un campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Es proporcional a la carga neta encerrada por nuestra superficie. En otras palabras, la suma de las líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica que se encuentra dentro de esta superficie. Esto se puede utilizar para determinar el campo eléctrico de una región dada a partir de la distribución de la carga. Y por último tenemos la ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales establece que un gas ideal se comporta de acuerdo con la ecuación matemática PV igual a nRT, donde P es la presión, B es el volumen y N es el número de moléculas del gas. R es la constante de los gases y T es la temperatura absoluta. Esta ley solo se cumple en condiciones ideales, es decir, cuando no hay interacciones entre partículas del gas y éstas se encuentran a temperatura y presiones bajas. La termodinámica. En esta presentación visualizaremos los siguientes temas: la ley cero y la ley primera de la termodinámica. También las leyes de los gases y de los procesos termodinámicos, que son el proceso isotérmico, el proceso isométrico y el proceso isobárico. A continuación visualizamos la segunda ley de la termodinámica, de cómo se aplican las leyes de la termodinámica en una máquina de vapor y en una máquina térmica, que son como los refrigeradores. Y por último, un término que afecta a la termodinámica, como es la entropía. Primera ley de la termodinámica, ¿qué es? Esta nos dice que es un sistema que puede intercambiar energía con su entorno mediante la transmisión de calor y la realización de trabajo. Esta establece el cambio total en la energía interna de un sistema cerrado es igual a la transferencia total de calor suministrada al sistema menos el trabajo total realizado por un sistema. Esta ley, en cuanto a la ingeniería industrial, la aplicamos en procesos industriales, es decir, es aplicada en el análisis y optimización de procesos industriales como la producción de acero, la refinanciación de petróleo, la fabricación de productos químicos y la generación de electricidad. En nuestra vida cotidiana, pues se aplica en el funcionamiento de los motores de los autos, mediante la etapa de la combustión, o al hervir simplemente el agua en una tetera cuando se genera el vapor. Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la primera ley de la termodinámica, la cual nos expresa que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para explicar esta primera ley, vamos a realizar el siguiente experimento. Vamos a usar una vela junto con dos globos, uno con aire y otro con agua. Para hacer este experimento vamos primero a poner la vela, después inflada con aire, cercana a la vela. Podemos observar, el globo explota. Esto ocurre porque la llama aumenta la temperatura interna del globo, haciendo que las moléculas se muevan más rápidamente. Ahora vamos a hacer el segundo intento con el globo. Como podemos ver, el globo que contiene líquido, agua,
no explota fácilmente. Esto ocurre porque el agua nos sirve como agente térmico, evitando que él se destruya. En conclusión, con este experimento demuestra cómo la energía térmica se transfiere entre los objetos y cómo los diferentes materiales reaccionan al calor según sus propiedades térmicas. Todo dentro del marco de la primera ley de la termodinámica.